Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de este hermoso, misterioso y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 27. Paseo post-mortem. ¿Hablas en serio? Willy resopló, incorporándose, zombies. Es decir, los muertos traídos de vuelta a la vida. Échales un vistazo y dime que estoy equivocado. Replicé, señalando el borde del tejado. Negando con la cabeza, el unicornio no necesitaba mirar, no después de la persecución de la que acabábamos de escapar. Sabía que tenía razón, esas cosas eran los muertos vivientes. Esto era un paso por encima de los cárteles y caimanes, porque ahora tratábamos con algo realmente sobrenatural. La radiación por sí sola no podría haber hecho esto. Todo el asunto del Ghoul de Fayou no era más que una obra de ficción. No, lo que estaba ocurriendo aquí iba más allá de unas cuantas olas picantes de energía nuclear, y ya tenía una corazonada sobre qué elementos estaban realmente en juego aquí. Recordando Brasil, pensé en esos caimanes en el lago y en cómo habían sido mágicamente potenciados por el fragmento de orbe cercano, volviéndolos blancos y aumentando su tamaño. Me puse a pensar que aquí podría haber ocurrido lo mismo. La radiación por sí sola mataría o, al menos, daría paso a un montón de cánceres y una dosis severa de intoxicación por radios, pero añadía algo de magia de un artefacto de otro mundo. Bueno, entonces algo así no solo se convirtió en una posibilidad, sino, como ya habíamos aprendido, en una realidad. Sin embargo, hubo algo que no entendí, y fue cómo esto había pasado tan desapercibido. Los detalles en torno al desastre de Chernobyl estaban bien documentados y eran ampliamente aceptados por todos. Los habitantes de esta ciudad habían sido evacuados, con no más de 30 personas muriendo en el incidente inicial. En los años siguientes, esa cifra aumentó desde que las personas murieron por cáncer inducido por radiación, pero eso fue mucho después del evento y mucho más allá de la zona de exclusión. Simplemente no debería haber nadie aquí. Al contrario de todo eso, estábamos en una ciudad completamente ocupada, con cientos, posiblemente incluso miles, de estos habitantes zombificados y salvajes. Había sido todo encubierto. Había estado la URSS tan desesperada por mantener esto en secreto que fingió la evacuación masiva de 50.000 personas. Quizá temían que sus rivales occidentales pudieran explotar la situación y decidieron barrer esto bajo la alfombra, por cualquier medio necesario. Pensándolo bien, difícilmente era algo que los soviéticos no fueran capaces de hacer. Comparado con eventos como el Terror Rojo o el Holodomor, encubrir un pequeño brote zombie habría sido pan comido para esos cabrones. Pero aún así, no tenía sentido intentar racionalizarlo más, los hechos eran los hechos. Pripyat pertenecía a los no muertos irradiados, y nosotros éramos sus invitados. Ahora despertados y claramente enfadados, gimían y lloraban como animales atormentados mientras se tambaleaban, pero no eran sus sonidos espantosos los que me inquietaban, ni su impulso insensato de encontrarnos y matarnos. Habían sido sus ojos vacíos y sin alma. Como tinta, engullieron la luz y, en su no muerte, seguramente fueron testigos del gran abismo cósmico que nos esperaba a todos, en algún lugar más allá de la línea entre la vida y la muerte. Estas criaturas miserables, a pesar de su aspecto marchito y podrido, seguían vestidas con formas humanas, pero esos ojos, no había ni un ápice de humanidad en ellos, y por alguna razón, ese hecho me aterraba. Aún así, tenía un trabajo que hacer, así que, con un enfático resoplando, me obligué a ponerme serio y aceptar la realidad de esta situación terriblemente irreal.
Les dije a las chicas que seguiríamos adelante a pesar del peligro, y que simplemente continuaríamos nuestra excursión con la máxima precaución. Dado el ensordecedor chillido de ese grito, y como había convocado a muchos más, me aseguré de que hiciéramos el menor ruido posible, porque eso era lo que parecía atraerles. Supongo que Pinkie intentó avisarnos. Señaló Rainbow, encogiéndose de hombros. Tienes razón. Suspiré. Recordando cuando Pinkie mencionó oler zombies al regresar de Dwilit, me di cuenta de que nuestra pequeña tonta Rosa no estaba tan loca después de todo, realmente podía detectar cosas que nadie más podía. Teniendo en cuenta la radiación, quizá por eso también se había referido al microondas como una malvada caja vudú. Pensándolo bien, el concepto mismo de zombies se originó en el vudú, o más concretamente, en una religión haitiana llamada vudú. Conociendo a Pinkie, era totalmente posible que ella hubiera previsto este peligro de Revenant desde el principio, antes incluso de que nos fuéramos a Brasil. Negando con la cabeza, incrédulo, juré no volver a dudar nunca más de los extraños dichos y profecías de esa yegua, y que los escucharía con cuidado. Avanzando, Dwilit preguntó qué debíamos hacer ahora, ya que estábamos atrapados en los tejados. Decidimos esperar a que la multitud abajo se dispersara, y luego a que ella recuperara la escalera rota con su magia. Desde allí, ella lo apoyaba cuidadosamente de forma que pudiéramos bajar y salir a la calle. Aunque el maná del unicornio estaba peligrosamente bajo en ese momento, podía manejar un rápido trabajo de telequinesis. Como los zombies no tenían nada por lo que moverse, no eran precisamente los más rápidos para irse, así que decidí acelerar el proceso. La azotea tenía bastantes ladrillos sueltos, y no era tan difícil soltarlos. Desde allí, los lancé tan lejos como pude, haciendo que chocaran contra el asfalto al otro lado de la carretera. Funcionó de maravilla, haciendo suficiente ruido para atraer a los muertos hacia él, y pronto empezaron a salir del callejón. Oye, te doy 5 monedas si consigues golpear a uno desde aquí arriba, dijo Rainbow Dash. Ni siquiera tienes 5 monedas. Bromeé. Riéndose, Rainbow dijo que me pagaría con un cumplido bonito, que para mí era suficiente pago. Tras estimar la distancia, lancé un ladrillo a uno de los grupos más grandes de cuerpos. Golpeó una de sus frágiles cabezas, hundiéndola hacia adentro y matando a la criatura de inmediato. En el centro. Exclamé con una sonrisa. Rainbow aplaudió y empezó a mover mi muñeca con emoción, mientras Dwilit apartaba la mirada con absoluta repulsión, tapándose la boca. Luego se acercó a nosotros y apartó el Pegaso de mí, fulminándome con la mirada. ¿Qué te pasa? Escupió, esas cosas fueron personas una vez. Eran humanos como tú. Tenían vidas, familias, y tú aquí lo tratas como si fuera una broma. Mira, esto es justo porque he tenido razón en no confiar en ti, y exactamente porque no soporto a ti ni a los tuyos. Tenía razón desde el principio, eres un bruto enfermizo, violento, y si no te necesitara para esta misión, estaría a punto de tirarte allí abajo a esas cosas, y luego veremos si sigues siendo gracioso. Bajando la barbilla y bajando los hombros, supe que tenía razón. Al ver el error de mis actos, abrí la boca para disculparme, pero ella se giró rápidamente para mirar a Rainbow Dash. ¿Y tú, qué demonios te ha pasado? Animándole. Reírse de la muerte. Deberías avergonzarte. Puedo esperarlo del humano, pero de ti. Dejando la frase en silencio, Dwilit resopló con disgusto. Los ojos de Daisy se vidriaron y bajó la cabeza. Yo, no lo hice, no estaba pensando, croó. Sí, bueno, eso puedo esperar algo de ti. Dwilit gruñó, no eres precisamente el Pegaso más listo que hay, ¿verdad? Venga, no hace falta, cállate, humano. Ladró, interrumpiéndome y girándose de nuevo para mirarme, no puedes hablar conmigo. Eres mi guía, nada más, así que guíame hasta mi maldito fragmento de orbe, para que pueda estar un paso más cerca de no tener que volver a ver tu cara nauseabunda.
Exhalando profundamente por la nariz, pasó a mi lado y empezó a subir la escalera con su magia. Mis ojos se vidriaron como los de Rainbow, y sentí como todo el color y la diversión se me escapaban, al darme cuenta de que acababa de devolver mi relación con Dwight al punto de partida. Apretando los dientes y bajando aún más la cabeza, cerré los ojos y maldije en voz baja. Joder, había ido tan bien. Desde su disculpa en Brasil, las cosas con Dwight habían ido en constante ascenso, con su actitud volviéndose cada vez más normal. Me llamaba por mi nombre, estábamos conversando y la había visto sonreír y reír con sus amigas. Justo hoy ha estado encantada de enseñarme los idiomas de su mundo y de alimentar mis curiosidades. Después de cocinarle esa comida y darle ese baño caliente, era casi como si empezara a gustarle. Y ahora, lo había estropeado. Rainbow Dash, me dijo en voz baja con una sonrisa débil. Ha sido un buen lanzamiento. Ahora no, Rainbow, suspiré, negando con la cabeza. Sabía que estaba cumpliendo sutilmente su apuesta de hacerme un cumplido, pero como estaba tan pronto después de deshacer todo mi progreso con Dwight, lo único que sentía era amargura. Sin saber qué decir, el Pegaso me puso una expresión de pesar y pasó junto a mí, uniéndose a Dwight en el borde del tejado. Yo hice lo mismo, y cuando la escalera metálica salió del callejón y quedó apoyada contra la pared, el unicornio me ordenó que fuera primero. Sin discutir, me bajé del tejado y planté los pies en los peldaños superiores, antes de bajar con calma. Al llegar al suelo, encontré bastantes zombies aún esparcidos por el callejón. Por suerte, estos ya estaban realmente muertos, ya que habían caído de la escalera durante la persecución, habían sido disparados por Winklevoss, o simplemente habían sido pisoteados por los suyos. Sujeté la escalera para mantenerla estable mientras los otros dos bajaban, y luego ideamos un plan. A pesar de su renovado desagrado hacia mí, Dwight al menos fue civilizada al discutir qué hacer, y con la mayoría de los no muertos en la carretera abierta, la propuesta era usar tantas calles y callejones como pudiéramos, deslizándonos por la ciudad y confiando en el sigilo. Cualquier set que cruzara nuestro camino sería eliminado mediante Croxbane, o si su número era demasiado grande, se distraía con uno o dos hechizos de Dwight, cuando su maná se hubiera repuesto lo suficiente. Con la estratagema establecida, salimos del callejón con cautela. Por suerte pudimos cruzar la calle y llegar a la siguiente manzana. Durante la siguiente media hora aproximadamente, logramos deslizarnos y recorrer este tramo concreto de la ciudad, y parecía que estábamos avanzando bien. Solo necesité usar Croxbane una vez, eliminando rápidamente a un zombie con un golpe rápido en la nuca. Parecía que sus huesos se habían vuelto terriblemente blandos durante su tiempo de no muerte, pues el cuchillo le había atravesado el cráneo con apenas resistencia. No era diferente a cortar una calabaza podrida. ¿Te lo estás pasando bien? Dwight frunció el ceño mientras limpiaba la hoja. Decidí no responder, apartando la mirada y apreté la mandíbula. Por si sirve de algo, no me estaba divirtiendo en absoluto, de hecho estaba bastante inquieto al dar el golpe, aunque al unicornio no le importaba. Incluso ahora, tras los acontecimientos en Brasil, no era de repente un héroe de acción endurecido, insensible hasta la muerte que administré. En realidad, todavía me sentía perturbado por mis acciones y había forzado mis sentimientos sobre esas cosas en mi estómago, esperando descomponerlas para siempre. No había funcionado exactamente como esperaba, pero fue suficiente para seguir adelante. El único problema era que las emociones no se estaban destruyendo, simplemente se estaban transformando en otra cosa. Ansiedad, shock, asco, vergüenza, culpa, todo se estaba convirtiendo en ira, y con cada momento inquietante como este, empeoraba. ¿Cuánto falta para avanzar? Rainbow se preguntó en voz alta, intentando cambiar de tema. Difícil de decir. Murmuré. Con lo desbordado de maleza que está, cada manzana parece igual. Estaba a punto de mirar el móvil para hacerme una idea más clara de nuestra posición, cuando oímos un ruido más adelante.
como el sonajero de un anciano, un jadeo áspero vino desde delante, y los tres nos detuvimos en seco. Escaneamos la carretera en busca del origen del sonido, pero para nuestro horror, el origen del sonido nos había encontrado primero. Emergiendo de la maleza, apareció una entidad diferente a cualquier zombi viejo. Era como si dos personas se hubieran fusionado en una, con 4 brazos retorcidos y un par de piernas robustas que claramente habían sido múltiples. Su cabeza estaba deformada y bulbosa, con 2 rostros diferentes fusionándose en uno solo. Abriendo su boca antinaturalmente ancha, reveló una masa retorcida de dientes y emitió un grito distorsionado y feroz. Sí, estamos corriendo otra vez, dije con un suspiro. Recogiendo la cola, salimos corriendo de la criatura, de vuelta al lugar de donde habíamos venido. Lo persiguió, y gracias a sus poderosas patas, era mucho más rápido. Girando a la derecha, cortamos la línea de árboles y nos metimos en un bloque de edificios, donde intentamos perderlo dentro de uno de ellos. Lamentablemente, el mutante no cedió, sino que se abrió paso tras nosotros y destrozó todo a su paso. Puedes darte prisa y disparar a esto. Duilig gritó, con los ojos desorbitados de miedo. ¿Qué, y atraer todo lo demás? Le respondí con un instante, deslizándome por una puerta estrecha con ella. Eso es un problema de entonces, ¿puedes encargarte del problema ahora, por favor? Bueno, ya que has dicho por favor. Oh, cállate y dispara. Girando y eliminando a Urincleboom, dejé que la bestia se acercara antes de disparar el primer cañón. El perdigón dio en el blanco, derribando al mutante y destrozando un lado entero de él. Claramente sin seguir ningún pensamiento de autopreservación, se levantó y lanzó una embestida hacia mí, a lo que descargué el segundo cañón. Conseguí destrozar una de sus patas, haciéndola caer al suelo con un ruido. Y sin embargo, aún viva, seguía arrastrándose hacia mí. Rápidamente rebusqué en mi bolsa de munición, cogí otro par de cartuchos y los cargué en el arma. Alineando los cañones, disparé ambos para rematar en su cabeza, resultando en un final sombrío y poco digno. Con los oídos zumbando y la cara salpicada de sangre oscura, me giré para mirar a Duilig y puse una mueca. ¿No tendrás algún hechizo de limpieza? Permaneciendo en silencio, Duilig miró el cuerpo, atrapado en un estado de shock por la violencia. Carraspé fuerte y eso rompió su trance, momento en el que parpadeó rápidamente y negó con la cabeza. Luego me miró y levantó la barbilla, soltando un bufido de desagrado. ¿No os gustaba bañaros en la sangre de vuestros enemigos? Dándose la vuelta, alcanzó a Rainbow Dash, dejándome limpiar toda la sangre posible con la manga de mi camiseta. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para limpiar, porque desde fuera del edificio se escuchó un coro de gritos enloquecidos. Atraídos por los disparos de escopeta, un grupo de zombies se había acercado a nosotros y ahora usaban lo poco que quedaba de su función cognitiva para buscar una forma de entrar. Bueno, Duilig, parece que nuestro problema de entonces ha llegado. No quiero oírlo, Cayun. Soltó, sonando más asustada que enfadada. Los muertos llegaron, rompiendo las ventanas y trepando dentro para unirse a nosotros. Salimos por la parte trasera y corrimos hacia lo profundo de los árboles, solo para encontrar más sets viniendo también de esa dirección. Casi rodeados, nos vimos obligados una vez más a retroceder sobre nosotros mismos, nuestro avance se desvanecía mientras nos empujaban de vuelta al noroeste de la ciudad. Al final nos escapamos, pero no fue nada alegre. Estábamos cansados, asustados y llenos de frustración, porque ahora estábamos de nuevo fuera del supermercado, justo donde habíamos empezado. Podríamos no haber entrado en la ciudad todavía, y la molestia creciente se sentía entre nosotros. Negándonos a ser vencidos, seguimos adelante una vez más y, en un intento de encontrar una ruta más fácil, nos dirigimos más al este, esperando encontrar menos compañía allí. Al principio dio resultado, ya que descubrimos que los no muertos eran más escasos. Sin embargo, pronto se hizo evidente el motivo. Cayun. Rainbow Dash empezó tragando saliva. ¿Qué demonios es eso?
Con un trago nervioso propio, fijé la vista en la masa de pelaje oscuro y enmarañado que se alimentaba del cuerpo de un zombi más adelante. Estaba cerca del suelo y tenía un gran hocico lleno de dientes, actualmente enterrado a mitad de su comida en descomposición. Creo que eso solía ser un lobo. Estremeciéndome, me di cuenta de que la radiación mágicamente alterada no solo había afectado a la gente de este lugar, sino también a la fauna. Empezamos a retroceder, solo para que nos mirara hacia arriba y nos viera. Entre la carne necrosada en su boca y la carne fresca que ahora ofrecía, la decisión era obvia, y en segundos, nos bombardeaba con una intención voraz. Sin mucha opción, saqué la pistola de Inigo y disparé, apuntando directamente a su cabeza, pero fallé. Disparé de nuevo, solo para darme cuenta de lo mucho más difícil que era ser preciso con una pistola. Puedes manejar una metralleta, pero no esto. Mi conciencia resopló. No ayudas. Pensé en un grito. Con el lobo aún acercándose a toda velocidad, entré en pánico y disparé otros 3 tiros, finalmente alcanzándole en la cabeza y haciéndolo frenar sin vida frente a mí. Bueno, esperemos que estas cosas no se sientan atraídas por el sonido también. Refunfuñé. Y entonces, como si el propio universo me estuviera haciendo una señal de desprecio, la línea de árboles frente cobró vida, cuando 2 más de ellos irrumpieron entre la vegetación, provocándome un suspiro exasperado. Oh, claro que sí, acabando de desperdiciar 5 balas, guardé el arma y volví a buscar a Urin Clevon para un disparo mortal más fiable. Una vez que estuvieron lo más cerca que podía permitirles estar cómodamente, no tuve problemas para sacarlas. A estas alturas, me dolían los oídos por todos los disparos y, con un gemido, murmuré que realmente tenía que dejar de disparar. No podría estar más de acuerdo, murmuró Dwight, con las orejas aún pegadas a la cabeza. Podría haber ayudado, ¿sabes?, dijo Rainbow. ¿Qué, arriesgarte a que te desgarre la garganta un lobo zombificado? Ni de broma, le respondí. Gruñendo que tenía razón, Dacie se retiró, sabiendo que aunque nos dolieran los tímpanos, era mejor que un par de dientes en el cuello. Revisando mi munición, descubrí que solo me quedaban 5 disparos en la pistola y 19 cartuchos de escopeta. Esto significaba que, como máximo, solo podía matar a 24 hostiles más a distancia, y sin saber siquiera qué más habitaba ese lugar, juré quedarme con Croxbane por el momento, aunque eso significara enfrentarme cara a cara con los lobos. Justo cuando empezábamos a avanzar, llegó el grupo de zombies que nos había perseguido antes, una vez más atraídos por los disparos. Para nuestra consternación, nos vimos lanzados a otra persecución más, pero esta vez, parecía que teníamos algo de ayuda. Con un estruendo lejano, ese mismo silbido sonó desde arriba, seguido de uno de los zombies de adelante, cayendo al suelo como un saco de patatas. El misterioso tirador estaba cerca, haciendo vigilancia y ayudando en nuestra huida. «Gracias», grité abiertamente, sin saber de dónde había salido el disparo. Mientras huíamos de carretera en carretera, nos encontramos con más lobos, pero para nuestra sorpresa no nos atacaron a nosotros, sino a los zombies. Se desató una pelea entre ellos, seguida de otros seres que emergieron de la madera y se unieron a la refriega, cosas que no eran exactamente zombies, como ese cuerpo unido de antes. Parecía que había una rivalidad entre las diferentes formas de mutantes. No solo atacaban a los vivos, era a cualquier cosa que no fueran ellos. Antes de darnos cuenta, nuestros perseguidores ya no nos perseguían, pues se habían dedicado a destrozarse entre ellos. Durante la locura, pudimos colarnos en un bloque de pisos, afortunadamente perdiéndolos para siempre. Mi corazón latía con fuerza suficiente para sentirlo físicamente dentro del pecho. Siendo atleta, Rainbow Dash lo estaba haciendo bien, pero la pobre Dwight estaba tan sin aliento que ya ni siquiera podía levantarse. Jadeando por oír, la yegua cayó de rodillas, y esperaba darle un momento para recomponerse.
Sin embargo, aún no estábamos a salvo, y mientras intentábamos desesperadamente recuperar el aliento, nos encontramos con otra marca de mutante. De uno de los apartamentos salió un cuerpo alto, torcido y convulso que ya no podía describirse como humano. Su piel endurecida y brillante era una mezcla de negro y naranja desvaído, todo ampollado, burbujeante y tenso sobre un par de extremidades enormemente alargadas. Sus antebrazos, antes humanos, se habían abierto, y el hueso más fino del cúbito ahora servía como una larga punta armada, controlada por los restos de sus manos, que ahora funcionaban como codos adicionales. La cabeza de la criatura ya no se parecía en nada a la mía, con todo el cráneo abriéndose por detrás y formando una gran máscara facial, sin un solo globo ocular a la vista. La mandíbula inferior estaba ahora entreabierta por la mitad y forrada de dientes dentados, que se comparaban mejor con las mandíbulas de un insecto, ansioso por desgarrar la carne y los tendones de cualquier cosa que pudiera atravesar con sus extremidades anteriores. De arriba a abajo, esta entidad malformada solo podía describirse como un horror eldritch. Al notar la ausencia de ojos, permanecí perfectamente quieto cuando entró en el pasillo. Imitando mis acciones, las chicas se quedaron paralizadas en el sitio y observaron aterrorizadas cómo el ser impío se acercaba tambaleándose de un lado a otro mientras escaneaba su entorno. Las mandíbulas se abrieron y de ahí salió un ruido grave y áspero y metálico, seguido de decenas de clics rápidos, de diferentes tonos. Estaba usando ecolocación, no, jodido, muévete, pensé para mis adentros, tragando saliva. Incluso sin ojos, esta cosa podía ver perfectamente, y bastaba con que nos moviéramos para saber que estábamos aquí. Con un paso como un macabro baile lento, pasó junto a mí, fijándose en Duilig mientras ella vibraba de miedo, aún jadeando impotente mientras luchaba por controlar su respiración. Al pasar junto a mí, noté que su columna vertebral había salido por la espalda, con fragmentos de hueso sobresaliendo como armadura. Sin embargo, lo más interesante era la parte trasera de su cabeza. Sin un cráneo que lo protegiera, el cerebro quedó expuesto, encerrado en una fina membrana blanca. El órgano destacaba como un pulgar dolorido, y teniendo en cuenta cómo el resto de la piel se había endurecido, probablemente era la única forma de matarlo. Moviéndome con la mayor delicadeza posible, levanté Croxbane en el aire y me acerqué de puntillas. Tenía que seguir mis pasos con los suyos o me oiría, lo cual, por supuesto, solo acabaría en desastre. Cuando me acerqué, mi pie crujió contra unos cristales rotos, y no tuve más remedio que lanzarme hacia adelante antes de que pudiera girar. Más asustado que nada, grabé Croxbane en el cerebro expuesto, y la monstruosidad emitió un fuerte crujido tembloroso mientras caíamos juntos al suelo, donde empezó a estremecerse violentamente bajo mí. Asegurándome de que mi golpe fuera fatal, giré firmemente el cuchillo, deteniendo rápidamente sus espasmos enfáticos. Me quedé quieto un momento, apoyándome sobre su cuerpo mientras permitía que mi mente procesara lo que acababa de pasar, antes de incorporarme finalmente para mirar a las chicas. Soltando un suspiro agotado, levanté las cejas hacia ellos. ¿Estáis bien los dos? Rainbow Dash asintió, mientras Duilig tragaba saliva con fuerza. Tepu, me salvó. Jadeó, aún temblando. Sí, bueno, créelo o no, prefiero que estés vivo. Resoplé, sacando la hoja de la cabeza de la criatura. Rompiendo el contacto visual, Duilig siguió soplando con fuerza, mientras Rainbow Dash se acercaba para inspeccionar al mutante, dándole un toque aprensivo con la pezuña. ¿Por qué no te fue a ti? Preguntó, ladeando la cabeza. Ecolocalización. Respondí al ponerme de pie. Hecho que ahora podía ver usando sonido. Le expliqué. ¿Has oído ese clic que hacía? Bueno, eso le ayudaba a mapear el mundo que la rodeaba. Oh, tarareó, eso da miedo. Con un estremecimiento, la yegua se apartó del cuerpo y, aunque ya estaba en condiciones de moverse, esperó pacientemente a que Duilig y yo siguiésemos recuperando el aliento.
Dirigiéndose a la ventana más cercana, asomó la cabeza entre la niebla y escaneó en busca de movimiento, que, por una vez, no hubo ninguno. El conflicto cercano entre zombies, mutantes y lobos había concluido, sin que se desconociera el vencedor. Ninguno de nosotros quería conocer a quien saliera victorioso, y tras unos minutos recuperándonos, el unicornio me hizo un gesto con la cabeza y volvimos a salir. El día avanzaba ya, y con tanto tiempo pasando solo por la primera mitad de la ciudad, sabíamos que íbamos a pasar la noche aquí, algo que ninguno de nosotros esperaba con ganas. Saqué el móvil para comprobar dónde estábamos, y descubrí que habíamos estado dando vueltas en círculos, completamente desorientados por la constante avalancha de encuentros hostiles. Por fin tomando el buen camino, nos adentramos en la mitad oeste de la ciudad, deslizándonos entre los árboles y deslizándonos por los callejones, hasta que fue cuando Dwight se detuvo. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, estoy bien, respondió. Es el fragmento del orbe, estamos lo suficientemente cerca como para que lo perciba. Ahora sé por dónde ir. Genial. Dacia celebró con una sonrisa. ¿Qué se siente exactamente?, pregunté. Sentir el fragmento de orbe, quiero decir. Moviendo la boca hacia un lado, lo que más le pareció era la sensación de un imán, tirando sutilmente de su cuerno e intentando dirigirla hacia la pieza que faltaba. Con un murmullo intrigado de Rainbow y mío, seguimos adelante, sabiendo ahora exactamente hacia dónde ir. En el camino, decidí inventar un nuevo nombre para los zombies, ya que llamarlos zombies me resultaba a partes iguales surrealista y poco inspirado. Lo pensé un poco y, tras varias ideas, finalmente decidí llamarlos Sombrats. Además del evidente juego de palabras zombie y radiación, el nombre también sonaba algo parecido a la pronunciación con acento eslavo de la palabra camarada, lo cual encajaba con los habitantes soviéticos de esta ciudad. Mientras nos movíamos de una carretera a otra, nos encontramos con un puñado de los recién llamados Sombrats, que empezaron a correr hacia nosotros. Para intentar perderlos, nos colamos en el edificio más cercano, lo cual, viéndolo ahora, no fue lo más inteligente, ya que nos topamos con aún más de ellos dentro. Pude matar a algunos, pero con todo el ruido, más se dejaron llevar dentro. Pronto la planta baja se llenó de ellos, y con la entrada cortada, nos vimos obligados a entrar en una de las habitaciones traseras. Con algo de su maná restaurado, Dwight me ayudó a levitar tantos muebles como fuera posible para bloquear la puerta. Funcionó durante un tiempo, pero poco a poco la masa de cuerpos retorciéndose empezó a romper la puerta. Sus manos atravesaron la barricada, extendiéndose a ciegas mientras sus dueños emitían gritos retorcidos y vibrantes de ira, como si las almas atormentadas en su interior intentaran llamarnos. Sin ventanas, estábamos atrapados aquí, y con unos 30 o 40 Sombrats intentando entrar con nosotros, empezábamos a entrar en pánico. ¿Qué hacemos?, gritó Rainbow, sus alas fuertemente atadas retorciéndose a los lados. Mirando a mi alrededor frenéticamente, busqué una respuesta y, justo cuando todo parecía sombrío, vi nuestra solución. Al fondo de la sala vi una brecha considerable en la pared, lo suficientemente grande para colarnos y escapar. Sin embargo, el pasadizo estaba pegado al techo, demasiado alto para alcanzarlo sin saltar. Por ahí arriba, ordené. Vamos, te doy un empujón. Corriendo hacia el agujero, me arrodillé y junté las manos. Sin dudarlo, el Pegaso puso una de sus pezuñas traseras en mis manos y me permitió empujarla hacia arriba. Agarrándose al saliente, se metió en la abertura y se deslizó por el agujero, cayendo a la calle de fuera. Estaba a punto de repetir el movimiento con Dwight, cuando un grupo de 6 Sombrats rompió una de las barreras, saliendo y cayendo al suelo con un ruido, con más tras ellos. Corrí a recibirlo sin dudarlo, haciendo todo lo posible para mantener al unicornio a salvo. Después de pisar la cabeza de uno, otro me agarró por detrás, a lo que me giré y le di un fuerte golpe con la revés en el costado de la cabeza, derribándolo y haciéndolo rodar.
Sacando Croxbane, apuñalé al siguiente en el cuello, y fue cuando un tercero me placó por un lado. Casi cayendo al suelo, me costó toda mi fuerza luchar para volver y apartar el Sombrad, cortando con Croxbane mientras lo hacía. Mientras los demás se levantaban para unirse a la locura, me di cuenta de lo superado en número que estaba, y con un gruñido frustrado, me preparé para la posibilidad de caer luchando. ¿Tienes suficiente maná para teletransportarte? Grité, cortando la garganta de otro. Duilig gimió, creo que sí, pero no para los dos. Entonces teleportarte. Ladré. Desde fuera, Rainbow Dash me oyó y soltó un fuerte jadeo. ¿Estás loco? No puedes aguantar a todos esos fenómenos. Mírame. Escupí, solo para que el quinto atacante se lanzara sobre mí y me derribara al suelo. La mujer zombificada me arañó sin rodeos con sus manos podridas, y me vi obligado a soltar a Croxbane y agarrarla de las muñecas. Solo parcialmente apagada, la demonio putrefacta intentó morder mi cuello, con los dientes chasqueando ruidosamente mientras mordía el aire delgado entre nosotros. Con un arrebato de adrenalina, rodé de lado y la desequilibré, permitiéndome recoger las piernas y darle una patada con 2 pies, lanzándola lejos. Cogí el cuchillo e intenté volver a Duilit, solo para que 5 más descendieran sobre mí, seguidos de un sexto. Con el verdadero pánico apoderándose de mí mientras se abalanzaban sobre mí, empecé a gritar a pleno pulmón y a patalear salvajemente, forcejeando en un intento frenético de escapar. Fue entonces cuando de repente se levantó su peso de encima, y me giré para encontrarlos siendo arrastrados por un resplandor magenta brillante. Sus cabezas fueron lanzadas de repente hacia atrás a una velocidad vertiginosa, matando simultáneamente a los 6. El mobiliario restante se levantó en levitación hasta la abertura rota, reforzando la barricada durante un breve periodo. Al darme la vuelta, vi a Duilig mirándome con una expresión de fiereza, su cuerno aún brillando intensamente. «Eso nos deja en paz», dijo, «ahora dame un puto empujón». Levantándome de un salto, corrí hacia ella y la ayudé a subir al agujero. Trepando por ella, bajó para unirse a Rainbow Dash, que se encabezó y apoyó ambas pezuñas contra la pared exterior. «¿Y tú?», murmuró, presionando ansiosamente contra el hormigón. «Estaré bien», grité. «Id a un lugar seguro antes de que oscurezca. Te lo prometo». Desesperada por no dejarme, Dash me preguntó cómo iba a encontrarlos, y le aseguré que seguiría mi teléfono hasta el fragmento de la orbe y los encontraría por el camino. La barricada empezó a romperse de nuevo, y me giré para prepararme. Entonces las cosas empeoraron cuando Duilit me informó que había más sets fuera, de los cuales se acercaban rápidamente. «Pues muévete», bramé. «Fuera de aquí y buscad dónde esconderme». No había tiempo para un mejor plan, así que los 2 ponis cedieron, saliendo a regañadientes, ahora por su cuenta por el momento. Apretando los puños, miré de nuevo a los Ondrats restantes mientras empezaban a entrar en la sala conmigo. Ahora separado de las chicas por su orden, sentí como el pánico abandonaba mi cuerpo, con una rabia desenfrenada tomando su lugar. Esto era todo, este era el punto de inflexión para la ira que había estado gestándose dentro de mí. Estos monstruos acababan de separarme de las chicas, y ahora iban a pagar caro por ello. Aferrándome con fuerza a Croxbane, apreté los dientes y solté un siseo furioso, preparándome para la matanza que se avecinaba. «Muy bien, sacos podridos de carne, vámonos de una puta vez»,